recording. Ya está, ya estamos grabando. Listo. Sí, ya se lo pasé todo. ¿Quieren pasar? Sí, yo lo pasé. ¿Ustedes? Sí, yo lo paso todo. Sí. ¿Tú pasas a todos? Sí, yo lo pasé todo. Ah, ya, o sea. Ok. Bien. Bien, se ve la presentación, todo. Ok, entonces les comentaba, ¿no? Este Cyber War Room es parte, la donación, ¿no? Parte de este convenio. Y en principio nosotros tenemos estas máquinas que están conectadas a un servidor en el primer piso y básicamente está dentro del data center de Intel, en el cual se han implementado unos ejercicios de ciberguerra, ¿no? Divididas en módulos. Y están constantemente actualizadas por el equipo desarrollador, que son unos coreanos, una empresa coreana que nos está, digamos, dando soporte en ese sentido. Y la plataforma es la que vamos a usar ahora, es esta de aquí. Ok. Luego vamos a dar los accesos. Justo me están creando ahorita los usuarios y passwords que hayan suficiente para todos ustedes. Pero más o menos un poco comentarles qué estoy haciendo yo en Corea para que dar un tiempo a que vengan los demás alumnos, ¿no? Entonces mi investigación intersecta ciencia de datos con ciberseguridad, en el sentido de que yo pertenezco al departamento, ¿no? A la facultad, si se quiere, de ciencia de datos de la Universidad Soltec. El laboratorio en el cual estoy es Big Base. Mi profesor es el profesor Hugh Kwon, que básicamente él es especialista en Big Data. Y yo tuve que ir allá y exponerle el tema de investigación que quería desarrollar. Y básicamente, en resumen, es el desarrollo de modelos de IA, así como hay soluciones para diferentes problemas en ciberseguridad. Yo quiero atacar el tema de sistemas de detección de intrusiones para ataques sofisticados, por así decirlo. Los famosos ataques APT, Advanced Persistent Threat. Y para modelar, para entrenar estos modelos, ¿no? Se necesita data de calidad. Entonces voy a ir rápido, básicamente esta tabla, ese es un blog que yo tengo, es una costumbre que he adquirido, vamos a llamarlo entre comillas buenas prácticas, he adquirido justamente del viaje a Corea. Quizás una de las más valiosas es de reportar, el de bloguear mi procedimiento, mi proceso de investigación, ¿no? Entonces lo que están viendo ustedes acá está en un repositorio compartido en GitHub, que me imagino tienen conocimiento de qué se trata, ¿cierto? Entonces básicamente el mundo tecnológico, los académicos, ingenieros, investigadores, depositan en GitHub sus repositorios y bueno, eso lo aprendí. No pude haber aprendido acá, pero lo aprendí allá. Y bien, entonces aquí está mi repositorio de mi investigación y compartirles un poco que voy a ir bien abajo a esta imagen, creo que se ve ahí bien, ¿no? Aquí, bien. Entonces, mostrarles bien rapidito, este es un modelo o digamos los bloques de procesamiento cuando se entrena un modelo para aplicaciones diversas, pero en específico para ciberseguridad en este caso. Entonces el typical framework de mezclar AI con Big Data para sistemas de detección de intrusión. Entonces nosotros vamos a tener diferentes etapas, comenzando siempre con los datasets, ¿no? Queremos entrenar un modelo. Entonces nuestros datasets hay públicamente disponibles en internet, ¿no? Y bueno, esta es la primera entrada, ¿no? Es una caja negra la cual vamos a alimentar. Esta es la entrada. Hay un procesamiento, un bloque de procesamiento o preprocesamiento de esta data, porque estamos hablando de data, big data, de grandes cantidades, gigas de data para ser analizadas. Entonces hay un pipeline de optimización y eficiencias que se tiene que construir, ¿no? Posteriormente este preprocesamiento, que es, digamos, limpieza, vamos a arreglar algunas anomalías de esa data, pasamos al bloque en el cual estamos tratando con el modelo, ¿no? Entonces aquí, antes de preparar para esta caja de acá, que vendría a ser la caja de entrenamiento y evaluación del modelo, a la data la tenemos que muestrear, dividir y acondicionar para el tipo de modelo, ¿no? Entonces hay, digamos, formatos tabulares. Es decir, nuestra data es una matriz, una gran matriz, y que básicamente va a entrenar a modelos que
soporta modelos matriciales. Luego también hay data en serie de tiempo, que es la data que nos interesa porque en ciberseguridad los patrones de ataque se evidencian en patrones temporales, ¿cierto? Cuando nuestra red está bajo ataque, los efectos se van a mostrar en varios dominios, y uno de ellos puede ser, por ejemplo, el dominio de la red, las conversaciones entre las computadoras, ¿cierto? Y otro dominio puede ser los eventos del mismo host, y otro dominio puede ser la performance, las métricas de performance de las máquinas, es decir, cuánto gastan en CPU por segundo, o lecturas de disco, o accesos a la memoria RAM, ¿cierto? Entonces todas esas métricas de performance también les sirven a algunos investigadores para, digamos, modelar cuando hay un ataque y cuando no. Y bien, y posteriormente luego luego del entrenamiento ya pasamos y acá hay varios modelos, ¿no? Digamos, el estado del arte se están intentando bastante con variantes de transformer, que básicamente es lo que alimenta los LLMs, ¿no? Lo que soporta los LLMs, redes recurrentes basadas en el tiempo, ambos de King, redes convolucionales y Visual Transformer, que es una variante de transformer. Bueno, hay diferentes modelos que se están entrenando con esta data de ciberseguridad, ¿no? Nuevamente esta data contiene ataques, ¿ok? Imagínense una red en la cual hay un atacante, un adversario, y produce logs o produce eventos, ¿no? Se le dice así. Estos eventos pueden ser flujos de comunicaciones de red, flujos de eventos en el host, logs que varios servidores perimetrales como firewalls o mismo administrador de eventos de Windows nos puede proporcionar, ¿ok? Entonces la data se genera de este lado porque cada uno de los elementos de red está justamente proporcionando esa colección de eventos que están sucediendo, si bien sea cuando un ataque sucede o cuando no, ¿ok? Entonces esos eventos, esa data entra a entrenar aquí y posteriormente se va, digamos, tuneando el modelo y es toda una licencia, ¿no? Entonces, el problema con este paradigma es que, voy a ir de frente acá, en esa data hay problemas. La data de ciberseguridad que se usa, y por eso es que mucho artículo académico relacionado con sistemas de detección de intrusiones salen con unas métricas muy altas. Tenemos detección del 99%, ¿no? Pero luego comercialmente no hay clasificación de ataques como un feature, ¿ok? Hay detección de anomalías hasta el momento, pero clasificación de ataques, es decir, una secuencia de patrones de acciones en la red, no se puede asociar aún a un atacante en específico, a un perfil específico. ¿Y por qué? Bueno, hay muchas, uno podría sumergirse en la literatura y detectar muchos problemas. Yo esos son los que he detectado, ¿no? Que básicamente los datos es con los que los investigadores actualmente están entrenando sus modelos para poder crear sistemas de detección de intrusiones tienen estos 4 problemas. Primero, que es solamente un tipo de data, la mayor parte es comunicaciones de red. Todos seguramente hemos escuchado sobre los paquetes NFCAP, ¿no? Son paquetes que snifamos, es decir, vamos a recolectarlo en la red y luego se forma, digamos, un archivo con estos paquetes y ya tenemos las conversaciones entre máquina y máquina de una red cuando sucede el ataque o en un periodo de tiempo normal, ¿ok? Pero solamente es de red, no combinan con eventos de host. Todos sabemos que intuitivamente un ataque cuando se manifiesta en una organización no solamente refleja sus rastros, sus pistas, no las deja en las comunicaciones de red, sino mayoritariamente como eventos en el mismo host, ¿cierto? Entonces, a mi extrañeza no he encontrado un dataset que combine ambas y que sea públicamente abierto, ¿ok? Seguramente CrowdStrike o Fortinet, ellos obviamente están invirtiendo bastante en crear soluciones como las que yo estoy intentando crear, pero el dataset no lo hacen disponible por una cuestión de ventaja competitiva, ¿cierto? Me imagino que es lo más lógico. Luego otro defecto es ataques aislados, es decir,
esta base de datos que contiene diferentes ataques, por ejemplo, tiene un periodo donde solamente se hacen ataques de fuerza bruta. Otro periodo de tiempo en el cual en la red de repente detectan que hay un servidor web y le hacen cualquier ataque relacionado con servidores web, por ejemplo, de scripting, de facing, etc. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Estás? Esa segunda fila creo que la máquina está disponible. Ok, entonces digamos, no son ataques consecuentes uno con otro, no hay lo que se llama como causalidad. Es decir, un evento A acontece para dar pie o consecuencia a un evento B. El brute force que está en esta base de datos no tiene nada que ver con un cross-site scripting posterior o otro ataque posterior. ¿Ok? Entonces, no hay, digamos, patrones concatenados en esta base de datos. Entonces es normal que cuando llegue un ataque bien sofisticado burle ese IDS. Y la otra, bueno, estas dos se podrían unir, digamos, no están disponibles nuevamente. Ventaja competitiva, no van a hacer un disclose de esta data porque significaría que otros actores en el juego podrían tener la posibilidad de entrenar modelos capturando los patrones de esa data. ¿Ok? Bien, entonces esa es mi hipótesis, eso es lo que yo he recolectado en investigación. Entonces ahora, ¿cuál es la solución? Que yo he propuesto en mi tesis doctoral es crear una red. Esta es una versión minimizada de esa red que tenga elementos de una organización, ¿no? Obviamente, seguramente hay más elementos de red, pero yo he seleccionado algunas específicamente porque tienen que ver con ataques anteriores de la cual la fuente de inteligencia he podido recolectar y he podido replicar. ¿Okay? Entonces tengo tres segmentos de red, básicamente, del atacante, que han escuchado el Kali Linux, ¿cierto? Ok, este es Kali Linux. Acá tengo mi conjunto de herramientas de pentesting. Y luego un comando and control server, ¿no? Un set tools. Ok, que básicamente me sirve como ancla para conexiones de reversas, ¿no? Una conexión reversa, simple, es cuando la red de la organización, desde acá sale la conexión hacia externo. Y eso es muy importante, los hackers buscan bastante eso, porque una conexión que se genera dentro de la organización bypassea todo el perímetro de seguridad, ¿cierto? Es contrario cuando la conexión sea directa, ¿no? El atacante tiene que vencer la seguridad. En cambio, si se origina desde dentro hacia afuera, es prácticamente el sueño de todo atacante. Y para hacer eso, primero tiene que haber una infiltración, un vector de ataque. Lo más común, los ataques que he investigado, es el malware que luego inicia la conexión con el servidor de control externo, es implantado mediante phishing, ¿no? O dispositivos externos contaminados como USBs, ¿no? Que actualmente ya se sabe que uno puede programar dentro del USB un script, nada, o sea, es sofisticado pero nada difícil de hacer con las herramientas actuales que tenemos de IA, ¿cierto? Que simplemente al momento de conectar a velocidad máquina va a ejecutar una serie de comandos y lógica que puede deshabilitar la seguridad y puede abrir conexiones externas o puede alojarse como un rootkit. ¿Okay? Entonces es una serie de cosas que se pueden hacer. Entonces luego acá tengo el atacante, tengo mi red objetivo y dentro me he dedicado bastante tiempo en aprender cómo configurar un controlador de dominio con varios usuarios, varios grupos, varias máquinas, simular lo que es una red de una organización, servidores con su propia cuenta de Exchange para poder emitir correos externos, internos, servidor de archivos también que de repente no está aquí, base de datos con SQL, workstations. Cada una de estas tiene automatizaciones basadas en N8N, ¿saben esa aplicación? Básicamente son scripts que corren y que básicamente podríamos decir que emulan, no simulan, no replican el comportamiento humano, pero sí entran a navegar, entran a mandar correos, abren carpetas, archivos, en base a esa dinámica. Tiene una lógica, que también invertí bastante tiempo para replicar, porque una de las verticales de producir data es que sea real, o lo más pegado a real posible. No puedo proponer esta idea y luego producir. ¿Puede pasar? Sí. Buenas noches. Entonces, la idea es replicar data y por eso es que
intenté aquí invertir tiempo en el hecho de producir esos robots que van a, entre comillas, utilizar la red. Ok, hasta acá no es nada nuevo, okay, todos tienen su conexión a internet, con un firewall delante, y aquí la parte, digamos, importante porque con esto recolecto la data. ¿Han escuchado Elasticsearch? Elasticsearch es un framework open source, okay, que se conoce como SIEM, ¿no? Creo que es System Information and Event Management, es decir, administración de eventos e información del sistema. Entonces, esta solución que se instala en un servidor puede instalar agentes, así se le llama, ¿okay?, en cada uno de estos elementos de la organización objetivo. Y esos agentes lo que van a hacer es recolectar dos tipos de data. Primero, la data de la red, es decir, las comunicaciones que tienen entre ellos, externo, todo lo que pasa por la tarjeta de red, ¿okay? La snifea, recolecta la data, las conversaciones, los paquetes que se están enviando, y eso es por el lado del dominio de la red. Y por el lado del dominio de eventos de host, es decir, lo que está sucediendo en el host, esos agentes que este framework ha desplegado pueden recolectar eventos de Sysmon. Para los que saben, Sysmon es un software que una vez instalado en un entorno Windows puede recolectar eventos con granularidad muy profunda, digamos, es la granularidad entendible por el humano más próxima a lo del kernel. ¿Okay? Entonces aquí esto es importante porque me va a dar a mí granularidad en eventos, es decir, cuando un malware se implante en esta máquina, seguramente va a realizar algunas acciones detectables, como por ejemplo abrir conexiones a cierto puerto externo, es decir, una conexión reversa a algún C2 que esté en la nube, qué sé yo, alguna acción que va a ser detectable, ¿okay? Entonces toda esa colección de eventos va a estar acá. Aquí es donde luego yo voy a extraer y aplicar ese pipeline que vimos, ¿no? Data, preprocesamiento, modelado, ¿ok? Básicamente es lo que yo estoy haciendo justamente. En la etapa en la que estoy es que ya he recolectado datos de ataques, es decir, que he reproducido ataques, y mi fuente para reproducir ataques, quienes estén interesados, es el CTID, GitHub, Adversary, Emulation Library. Es CTID. Aquí está. Entonces, en GitHub contiene estos repositorios, y seguramente hay otros repositorios como GitLab, muy original el nombre, pero por ejemplo acá les voy a mostrar. Cada una de estas carpetas contiene inteligencia, información de cómo se ha ejecutado un ataque APT, ya del cual, digamos, los investigadores y diferentes fuentes de información, los famosos Threat Intelligence Sources, han recolectado. Entonces dentro, por ejemplo, mi favorito, uno de los que yo ya he reproducido, está el Oil Rig, que es un ataque que sucedió en una planta petrolífera en Arabia Saudita, cometido, se conoce como el APT-34. APT nuevamente es Advanced Persistent Threat, o ataque persistencia avanzada. Y el nombre clave, siempre tiene nombres claves, ¿no? Como en operaciones. Ese es Oil Rig, porque es una planta de procesamiento de petróleo. Y también es conocido como el APT-34. Entonces acá, para que mostrarles un poco, para que vean que esta información existe, ¿no? Porque a veces escuchamos y decimos, ya, pero ¿de dónde han sacado el know-how de cómo se realizó el ataque? Es una colección de información, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, prácticamente este repositorio me dice cómo crear la infraestructura. Más abajo está la red que tengo que implementar. Me dice prácticamente todas las configuraciones que tengo que hacer por la infraestructura de la organización, lo que tengo que hacer con el atacante, ¿entienden? Es detallado y con lenguaje bien avanzado, ¿ok? No es para principiantes, obviamente, pero está ahí la información. Es decir, yo he usado 3 de estas carpetas, que son ataques, y no es solamente usar y ya nada más, ¿no? Hay que estudiar bastante el hecho de implementar la red, cómo configurarla para que reproducir las vulnerabilidades que tenía en su momento, y finalmente cómo perpetuar el ataque.
Ok, entonces en mi experiencia he hecho el APT29, que es del grupo ruso Cozy Bear, el APT34 y Wizard Spider. Son diferentes APTs, cada uno con su complejidad, porque estamos hablando de que es prácticamente implementar lo que se conoce como un cyber range. Y un cyber range es una red en la cual voy a hacer ataques tipo laboratorio, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la fuente de información sobre la cual elegí. Y uno puede entrar acá en Emulation Plan. Por ejemplo, uno puede obtener toda la inteligencia de cómo han sido los escenarios ejecutados, ¿ok? Aquí ustedes pueden ver que es una serie de pasos. Acá en el escenario 1, por ejemplo, una serie de pasos. Step 1, brecha inicial. Step 2, colección rápida de exfiltración. Step 3, y cada uno está detallado con los comandos y herramientas que uno tiene que usar, inclusive los TTPs, ¿no? Los TTPs que se están usando, ¿ok? Este de aquí es el repositorio del CTID, el Centro de el Centro de Defensa de Amenazas Informadas, que tiene su repositorio con la librería de emulación de adversarios, porque al final se trata de perfilar un adversario. Bien, entonces con esta red he recolectado mi data, y este es un blog que yo tengo donde deposito mi información, y actualmente estoy en este proceso, en el proceso de modelado, ¿ok? Posteriormente obviamente voy a tener métricas y evaluar y decidir si con mi profesor del doctorado si es que prosigue o no, o cuáles son las vías a seguir. Ok, eso es un largo resumen sobre lo que estoy haciendo en Corea y que puedan ustedes conocer en qué ámbitos yo puedo ayudarles, ¿no? Entonces, no sé si tengan una duda hasta el momento de la información que he compartido. Ok, ahora, la parte que de repente les interesa, que es la clase de malware. Antes de ir ahí, me había pedido el profesor Guillermo que les comente un poco cómo va, digamos, la tendencia de AI, de inteligencia artificial en ciberseguridad. Entonces, haciendo una búsqueda en el estado del arte, he encontrado ciertas soluciones. Es decir, los modelos de AI están siendo utilizados ya sea como modelos para clasificar o detectar y como orquestadores, agentes. Entonces, luego hay que ver en qué áreas se están usando, en qué tipo de soluciones, ¿okay? Si se dan cuenta, siempre en las 4 diapositivas que voy a mostrar aquí, se muestra una palabra, identify. Vendrían a ser las verticales del modelo NIST, ¿ok? Entonces, identificar y proponer, etc. En este caso, este orquestador está acá, ¿no? La inteligencia artificial está en este bloque. Y aquí se está usando como un administrador de un gestor de vulnerabilidades. Entonces, lo que se le va a alimentar al modelo de inteligencia artificial, que va a tener herramientas para justamente hacer posible esa ingesta de data, okay, son el siguiente, ¿no? Aquí lo pueden ver en Data Source. Tráfico de red, lo que actualmente hay, ¿okay? En esta publicación está. ¿Okay? Este es un modelo de esta publicación, ha sido propuesta, ha sido implementada, seguramente pueden acceder a ese artículo y verán la implementación más a detalle de esto. Pero básicamente es tráfico de red, las configuraciones del sistema para ver cuál es mi superficie de seguridad y histórico de vulnerabilidades. Todo ello combinado, seguramente en el modelo hace justamente la inferencia y alertan al equipo de seguridad con ciertas alarmas. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que siempre se van publicando CVEs, boletines de Microsoft, ¿cierto? Entonces, este orquestador, digamos, tiene acceso a esa información, puede tener acceso a esa información de repente en la solución como Threat Intelligence Source, y en este caso en particular, este agente lo que haría sería enviar alertas y, si es configurado para tal, también medidas reactivas, bloquear ciertos segmentos de red, cerrar ciertos puertos, ¿okay? Reconfigurar los firewalls. Él podría tener acceso a ello, ¿okay? En base a, digamos, la data que está procesando. ¿Y qué puede procesar? Pues tráfico de red inusual,
o digamos, desproporcionado con respecto a lo que es típico en algún segmento de red, en alguna máquina, en algún puerto en específico, ¿ok? Aparte, este gestor, este orquestador, conoce las configuraciones de mis servidores, de mis firewalls, entonces digamos que tiene en su inteligencia cuál es el estado de la red en sí. Y el histórico de vulnerabilidades para saber, o entra a ponderar en todo caso, para ver si es susceptible a vulnerabilidades antiguas. ¿Okay? Esa es una. Otra es, por aquí, Anomaly Detection. El Anomaly Detection es otra aplicación de inteligencia artificial en ciberseguridad. Nuevamente, el input vendría a ser logs históricos o los eventos, ¿no? Tenemos dispositivos que nos proporcionan ello. Luego también tenemos cómo se está comportando la red en ese momento y logs de comportamiento. Entonces, luego también el modelo actúa como una, digamos, caja negra. Hay diferentes modelos, nuevamente. Esas tecnologías, digamos que para nosotros son abstractas, ¿ok? Pero lo que hace en esta solución de detección de anomalía es digamos, modelar el comportamiento típico de la red como un comportamiento normal, ¿ok? Entonces, cualquier disrupción la va a tratar como anomalía, le va a asignar un valor de probabilidad y ese valor luego va a entrar en un bloque de toma de decisión y según ello va a alertar a sistemas o va a tener acciones consecuentes. Luego bastante hay en análisis de comportamiento. Cómo tecleamos, cómo navegamos, usamos el mouse, nuestros patrones de acceso. Todo ello es data de comportamiento que el modelo va a utilizar para perfilarnos, para hacernos un perfil de usuario, ¿ok? Y al momento en que haya alguien accediendo con nuestras credenciales, pero que tenga diferente dinámica de tipeo o diferente dinámica de navegación en el mouse, etcétera, va a alertar. Y esas soluciones ya están, por ejemplo, ya disponibles. Aquí me parece... En producción, por ejemplo, Vectra AI tenemos, Microsoft Sentinel UEBA, Exabeam, ¿ok? Pueden buscarlo luego, verán que ellos tienen una mención a UEBA. UEBA es el acrónimo de User Behavior Analysis, que está aquí, ¿ok? Bien. Y otra solución bastante importante es soluciones de AI para ciberseguridad en phishing. ¿Por qué? Porque son básicamente... un segundo. ¿Dónde está acá mi bloque? Acá está. Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos... ¿Cuál es la data que ingestan estos modelos? Pues correos. Básicamente correos y el contenido de los correos. Links, URLs, metadata de los correos, ¿no? Todo ello hace un análisis entrópico, ¿ok? También con su respectiva tokenización y usan modelo BER para ello. En este caso, la solución específica que está ahí. Y luego actúa como un clasificador, es decir, puede clasificar un correo como amenaza, un correo de diferentes tipos, debido a la semántica, a la codificación de los URLs, al mismo contenido puede deducir una intención, si el correo es engañoso, si es asertivo, etcétera, ¿ok? Entonces, y luego pasa a enviar, digamos, la alerta o la decisión, si es bloqueo, cuarentena, permisión. ¿Ok? Entonces también acá hay soluciones, me parece que al final, en producción. Google Safe Browsing, Microsoft Defender for Office 365, Proofpoint Tab, ¿ok? Y para terminar, perdón. También le voy a pasar el link. Disculpa. Es buena, sí, admitir a un invitado. Es que no me ha alertado. Qué pena, se ha perdido 20 minutos. Disculpe. Son Ya, ¿dónde estaba? Ya me perdí, creo. Les iba a mostrar. Creo que tenía también para Anomaly Detection en producción.
Justo esto de aquí es lo que me interesa a mí bastante porque justo yo quiero hacer una solución, o bueno, mi investigación va por el lado del núcleo de estas soluciones, ¿no? Darktrace, CrowdStrike. CrowdStrike tiene bastante... Bueno, CrowdStrike es digamos, la corporación de ciberseguridad más relevante creo que hay en el mundo ahora mismo. Y hay que estar bastante atentos a sus reportes, ¿ok? Google Beyond Corp, que también es una solución de detección de anomalías, ¿ok? Entonces les he mostrado, digamos, lo que sucede en la academia, y no solamente eso, porque no me gusta eso, también lo que pasa en la industria, que es algo que los académicos creo que debemos adoptar más, ¿no? No solamente publicar lo que encontramos en los papers, sino también qué es lo que sucede en la industria. Bien, entonces, malware. AI en malware. AI en malware. Inteligencia artificial en malware. Hay soluciones, por lo menos las académicas que yo he estado revisando, que lo que hacen en malware básicamente lo que hay que analizar es el binario en sí, ¿no? Entonces la entropía del binario, cómo están distribuidos los unos y ceros. Luego, si se bypassea la capa de codificación del binario de esos unos y ceros, se obtiene ya instrucciones a nivel assembler. Si ese malware no ha sido tan bien, digamos, oculto, ofuscado, se puede extraer ya la lógica de ejecución. Entonces va de ese lado, ¿no? En malware, digamos, lo importante es entender o que la inteligencia entienda la lógica de ejecución y las intenciones de ejecución de ese malware. Y este laboratorio tiene un link que les voy a pasar ahora, ¿dónde está el plumón? Para que me acompañen. Es el link. Pueden abrir un browser en Google Chrome o cualquier browser que esté ahí. Se van a ir a la edición 192.168.22.28. ¿Ok? Y les voy a pasar unos usuarios. Sí, es local. Sí, les debería salir esto de aquí. ¿Ok? Y luego los usuarios que me han pasado. A ver, un segundo. Voy a descompartir un ratito solamente. Ya, esta es la contraseña para todos los usuarios, ¿ok? Mucha seguridad no hay, ¿no? Ya, ok, los usuarios son de user 5, 2, ajá, del user 2 hasta el user 16. Ok, entonces ustedes, por ejemplo, acá en el ID de este lado, vamos a quitar esto, pueden usar user 2 y este password que ustedes pueden ver arriba. Por favor, inténtenlo. Este password acá, este es el password y los usuarios están de este tipo. Hay otras máquinas, en teoría todos deberían funcionar. No, ¿por qué Rosa? Desde aquí puedo entrar. Bueno, no sé si habrá problema. 168. Acá está la dirección IP del. Ok, colocamos esto en el browser. ¿No está funcionando? ¿No funciona esto aquí?
Sí, me equivoco. ¿Alguien ha ingresado? ¿Alguien ha podido ingresar? Por allá sí. La página de esta también. ¿Alguien más ha ingresado? No creo que todas estén con problemas. Acá está, 10. Sí, con user 10. Acá. Sí. Acá no. Sí, exacto. Aquí yo he ingresado desde esta edad, ¿no? Y tampoco es... Bien, disculpen, es el estreno. Creo que recién se está usando para instruir. Ok. Confírmenme si pueden ingresar, por favor, a esa dirección IP. Sí, ya está. Los que están conectados no van a poder porque es una red local. Por si acaso. Acá está el IP, acá está. En todo caso, deberían funcionar. No quiero que se vayan muy lejos, pero disculpen, yo he estado trabajando aquí, de repente algo he hecho en las primeras máquinas, no sé. Pero, ¿resolvimos? ¿Hay algún que no tenga acceso? ¿Quizás? Ok, sigamos entonces. Esta es la plataforma que nos han construido, nos han donado, en el cual vamos a tener diferentes ejercicios del tipo CTF o Capture the Flag. Ok. El grupo Enki se llama la empresa coreana, Enki. Son ellos. Enki White Hat. Okay, Enki nos está apoyando en el sentido de alimentar este servidor con diferentes ejercicios. Y luego vamos a ver que básicamente lo que hace es va a spawnear, va a producir un entorno en el cual vamos a tener una máquina virtual que va a ser nuestro workstation de ejercicio. Y dependiendo de los ejercicios, pueden haber detrás una o dos máquinas virtuales que van a estar en red. Y así nos crea, digamos, todo el escenario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo acá, voy a pasar también al WhatsApp esta página que vendría a ser la clase. Un segundo. Marco Rojas. No, esta es la aplicación. Ok. Acabo de pasar un link que vendría a ser el contenido de este ejercicio. Que a mí me han pedido básicamente que resuelva los CTFs y que arme una clase. ¿Okay? Entonces yo les voy a compartir una de ellas que es en la categoría de malware. ¿Okay? Pero tenemos todas estas categorías: en criptografía, web hacking, forensics, hackeo de sistemas, malware, ISMS y también reverse. Obviamente hay niveles de low, intermediate y avanzado entre todos estos ejercicios. En total tenemos 87 ejercicios. Y bueno, he construido esta página, ya ustedes ya tienen acceso mediante ese link, en el cual voy a documentar las soluciones. Y en principio vamos a trabajar con este ejercicio que se trata de revisar o analizar un poco lo que es la inyección de DLLs. ¿Ok? Bien. A ver. La inyección de DLLs. Bien, entonces lo que vamos a hacer para este ejercicio, para que ustedes también tengan el mismo entorno, es ir a Wargame,
acá en la izquierda, ok, Wargame, perdón, izquierda, derecha, en la parte superior. Y voy a, en el filtro, voy a colocar y voy a darle en malware, ok. Está categorizado con malware. Ok, ¿me están siguiendo? Y luego en apply, acá en la parte de abajo. Simplemente estoy buscando el ejercicio que vamos a hacer. Ok, nuevamente Wargame en la parte superior, en una de las opciones está. Y nos va a salir este canvas, este dashboard con las opciones. Vamos a darle en el filtro para filtrar una búsqueda rápida. Y luego en malware y en apply. Nada más. Nos van a salir resultados 3 ejercicios. En el cual primero vamos a entrar al DLL Injection. Ok. Y una vez que entramos en él, me va a dar aquí el botón de Start, que bueno, en mi caso se ve un poquito chico. Ok, ahí está. Ok, y le voy a dar en Start. Y aquí el Canvas me presenta una descripción. Normalmente presenta la descripción del reto, el desafío en este lado y el Canvas de la máquina virtual en el lado derecho. Y ustedes pueden ver acá que hay un Create Instance, porque justamente vamos a crear la instancia de la máquina virtual sobre la cual vamos a trabajar. Vamos a hacer el pedido, vamos a dar clic en Request, por favor. Ok. Y ahora sí vamos a ver si en producción funciona esto. Ok. Imagino que hay desarrolladores acá, ¿no? DevOps o algo así. Entonces imagino que esta parte... Uno siente un sudor frío por acá, a ver si funciona o no. Se puede montar redes a nosotros mismos. Sí, sí. Claro. La idea es que... Pero en particular, este en específico no sale de Nictel, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero claro, los desarrolladores utilizan empaquetamiento de máquinas virtuales y básicamente es como un paquete, lo puede ser portable, ¿no? Toda esa solución. Sí, sí, exacto. Y lo interesante es que tiene la capacidad de reverse back, ¿no? A un snapshot, ¿no? Entonces cada vez que yo hago el ejercicio, daño la máquina o le hago algo, regreso al estado inicial y así hay repeticiones, ¿no? Entonces ahí está, se demora un poco, es porque está creando una máquina virtual, ¿ok? Por hablar un poco del backend que está sucediendo, el orquestador hace unos triggers y justamente ordena crear máquinas virtuales. Seguramente ahora mismo el servidor está con bastante trabajo. ¿Hay problemas por ahí? Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes no tienen acceso? 1, 2, 3, 4. ¿Se puede juntar? Lo que puedo hacer es cambiar la resolución y creo que están haciendo conflicto. Y carbono más. Acá también hay un No me voy a meter en eso ahora mismo, lo siento. Pero parece que está directo. Ok. Mientras va cargando la máquina virtual, les pido disculpas por eso. Sí, mi nombre es Oscar, por si acaso. Sí, por favor, sí. Es que no me ha sonado la alerta. Sí, que lo intenten ahora, por favor. Todos iniciados con dos personas. Ok. Ok. La clave para la sesión del computador es esta de acá. Para accesar a la... Ya, eso está aquí en este archivo. Tiene un password único que de emergencia he pedido que creen estos usuarios. Todos tienen el mismo password y este es el IP del servidor del ejercicio. Ok, entonces aquí ustedes pueden ver que ya me creó la instancia. Es una máquina de Windows. Y ahora vamos a hacer una explicación breve de qué es lo que vamos a hacer.
¿ya? Para no tenerlos en el oscuro. Creo que mucho Ok, ¿alguien más? Ortega Falcón y Edgar Gómez han entrado. ¿Está bien? Ok. Ya. Ok, la dinámica de este ejercicio es siempre como un CTF. Vamos a tener que encontrar algo y justamente colocarlo. Ese algo normalmente es una combinación de caracteres, de palabras, y lo vamos a tener que en descripción para resolver, digamos, este ejercicio. En descripción hay un submit answer, ¿no? En la parte de abajo. Ok, en este submit answer básicamente cuando encontremos ese algo que es el flag, ¿no? La bandera, simplemente lo vamos a tener que escribir acá y nos va a salir un anuncio de éxito, ¿no? O algo así. Entonces eso básicamente es esta parte. Y ahora, explorar un poco. Un CTF normalmente nosotros vamos a tener un entorno así, como el que tenemos, en el cual, ok, esta es nuestra workstation y ¿qué hay que hacer, no? Hay que leer la descripción justamente, ok. Entonces la descripción dice: existe un archivo malicioso que que realiza una inyección DLL. Vamos a aprender qué es una inyección DLL entonces, ok. Debemos encontrar qué proceso es el proceso target o proceso objetivo. ¿Ok? Que esta inyección de LLs tiene como objetivo. ¿Ok? Entonces hay un proceso, seguramente en ese malware que vamos a analizar, vamos a encontrar un proceso target que luego tenemos que adaptar como información. ¿Ok? Y luego acá dice... y luego también hay una línea de código en ese malware que nos especifica la URL, ¿ok? De donde es descargada este archivo que vamos a utilizar como inyector del DLL, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el proceso es a.exe y el URL de donde vamos a descargar este DLL es esto de aquí, entonces digamos que la combinación de caracteres que tenemos que formar, el flag, es unir el proceso con el URL y todo esto colocarlo en el submit answer aquí. ¿Okay? Bueno, eso es, digamos, cómo se soluciona esta plataforma, pero el corazón está en entender que es una inyección de DLL y, bueno, con esta poca información, tratar de resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Ok. Ya aquí hemos explicado el enunciado del ejercicio y también la infraestructura. Ok, la infraestructura es importante. Cuando nosotros vamos en la plataforma, nos vamos a instancia, ¿ok? Normalmente aquí vamos a encontrar un botón que es el Network Infrastructure, ¿ok? Y cuando lo abrimos le damos clic en el botón Network Infrastructure que está aquí, al costado de Stop. Vamos a tener, digamos, una gráfica que me... describe cómo es la red de este ejercicio. Entonces nosotros tenemos un file server, un servidor de archivos. Luego tenemos acá el Net1, que vendría a ser un equipo de networking virtual, que en este caso es un switch virtual. Switch muy simple, por si acaso, y luego tenemos acá la máquina de Windows en la cual estamos ingresando. Entonces, en este ejercicio, básicamente la idea que yo me tengo que hacer es que estoy en la máquina de Windows conectado, ¿no? Esta es la instancia que estoy viendo acá detrás, la máquina de Windows. Y luego hay un servidor de archivos que seguramente algo tiene que hacer. ¿Ok? Normalmente estos ejercicios no hay mucha información, uno tiene que empezar a deducir. ¿Ok? Y luego si me voy al Network Infrastructure y le doy clic acá en el File Server, me da detalles, ¿no? Por ejemplo, es la dirección IP. La dirección IP está en el mismo rango, 192.168.200.200. Me refiero al mismo rango de direcciones que nuestra máquina de Windows. Y dice que está el puerto 80 también disponible. Entonces, si está el puerto 80, de repente si yo coloco toda esta URL,
esta IP como URL, ¿no? Entonces de repente algo puede salir. Eso ya es una pista ya, ¿ok? Bien, mi máquina de Windows tiene esta dirección IP 192.168.250, ¿ok? Y bien, simple, nada más, no hay más información. Me dicen por un lado en la descripción que se trata de una inyección DLL y que tengo que encontrar un archivo que al momento de hacerle algo a ese archivo voy a encontrar cuál es el proceso objetivo de esa inyección DLL, que todavía no sabemos qué es, ¿ok? Y una URL también va a haber, que es, digamos, la URL fuente donde descarga cierta DLL, aquí dice, ¿ok? Entonces, y luego otra información extra es la infraestructura de la red con las direcciones IPs, ¿ok? Nada más, no tengo nada más, ya está. Entonces, vamos a ver aquí, con esto ya hemos cubierto la parte del enunciado, toda esta parte de aquí. Ahora, el ejercicio tiene ciertos archivos, pero vamos a ir de frente aquí a la parte teórica, que es una inyección, o mejor dicho, una librería DLL. Nosotros hemos visto aquí en Windows, si me voy acá, vamos a abrir el explorador, File Explorer, está un poco lento, ¿no? Ya. Por ejemplo, si me voy al System 32, en Windows, System 32, ok, voy a tener estos archivos de aquí que ustedes están viendo que los estoy filtrando. Pueden ver acá a la izquierda, a la derecha, en la parte superior he usado el filtro. Ok, entonces acá hay diferentes de estos archivos que seguramente ustedes los han visto anteriormente con la extensión .dll. Ok, ¿qué son estos archivos? Ok, entonces en Windows son archivos nativos de Windows, ok, y una DLL es por Dynamic Link Library o librería de enlace dinámico. La extensión es .dll y básicamente lo que hace es que, o la importancia es que contiene funciones que múltiples procesos en Windows pueden hacer uso de las funciones que están en esos DLLs, ¿ok? Y es importante este archivo porque existe un DLL con cierta, digamos, código dentro, tiene sus funciones determinadas y de repente una función de un DLL específico le interesa a dos procesos. Entonces, esos dos procesos van a querer acceder a esa funcionalidad y Windows lo que hace es no hace una, digamos, el contenido del DLL no lo va a implantar en la memoria virtual reservada para cada proceso, no va a hacer esa duplicidad. Lo que va a hacer es crear una instancia de ese DLL y luego cada uno de los procesos puede acceder a esa instancia de manera que esa copia de memoria virtual no se replica varias veces. Entonces digamos que es una eficiencia. Es una manera eficiente de compartir funciones que están dentro de un archivo, que en este caso es el DLL, entre varios procesos, ¿ok? Si no, cada proceso tendría su propio DLL, ¿no? Y entonces, al momento de ejecutar diferentes procesos que usan la misma función, se crearía todo ese, digamos, factor de degradación de eficiencia, ¿ok? Entonces, eso hace un DLL. Y hay unos ejemplos acá, por ejemplo el kernel 32, de repente está por aquí. Acá está el famoso kernel 32, ¿ok? Que básicamente lo que hace son, o las funciones que otros procesos toman de ese DLL es operaciones de sistema, gestión de memoria, gestión de archivos, procesos. El user 32 DLL nos apoya bastante en lo que es interfaces gráficas, ventanas, mensajes, diálogos, esos pop-ups. Ok, eso es controlado o administrado por el user 32 DLL. El MSVCRT, que es un runtime DC, entrada, salida, cadenas, operaciones matemáticas, etc. Ok, entonces los DLLs
se crean porque tienen funciones que les interesan a varios procesos. Y obviamente funciones correlacionadas van a estar en el mismo DLL. ¿Se entiende, no? Y lo importante de nuevo es porque varios procesos pueden acceder a estas funciones sin causar, digamos, un embotellamiento en la duplicidad de estos DLLs cuando se cargan en la memoria. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo bien rapidito. 3 procesos, Notepad, Chrome y Calc, la calculadora. O sea, tenemos nuestro blog de notas, el navegador Chrome y Calc, que cargan el user32 DLL simultáneamente porque los 3 necesitan crear ventanas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí entra un segundo. Acá está. Ok. Ok. Entonces, Windows mantiene una sola copia del código de user32 DLL, de ese DLL en sí, en la memoria física. O sea, ya está cargado en la RAM. ¿Ok? Una copia de ese user32 está cargada en la RAM, es única. Y a esa copia virtual, estos 3 procesos van a ingresar. Van a crear handles, ¿ok? Para poder manipular las funciones de ese user DLL. Entonces, eso es la explicación de más o menos cómo funciona un DLL, para qué sirven. ¿Ok? Luego acá nos comenta un poco más la guía. Dice que cuando un proceso necesita una función implementada en una de estas librerías, Windows la carga en el espacio de memoria del proceso. Cada proceso cuando está funcionando tiene un espacio de memoria RAM reservado. ¿Cierto? Entonces, igual sucede con los DLLs. Cuando son cargados en memoria van a tener su espacio de memoria RAM. Ahora, al momento de que un proceso quiera usar una función del DLL, lo que hace es crear un handle. ¿Ok? Aquí. Bien. Para el siguiente vamos a mejorar eso. Bien, entonces el procedimiento más o menos sería el siguiente. ¿Ok? Cuando un proceso necesita una función implementada en un DLL, Windows la carga en su espacio de memoria mediante una API, que aquí se menciona, la Load Library A, que es una función exportada de esta librería del kernel 32. Y lo que hace Load Library básicamente es copiar el contenido del DLL de interés en una región de la memoria RAM del proceso, y a partir de ahí el proceso es quien ejecuta el código del DLL. Y esto es importante porque si nosotros llegamos a crear un DLL con código malicioso, por cuál sea el motivo que logremos que un proceso cargue nuestra DLL con código malicioso, existe una función dentro de ese DLL que es el DLL main. Así como todas las funciones que programamos tienen una función main, ya el DLL también. Y básicamente esta función lo que tiene es la lógica secuencial de todos los pasos de ejecución. ¿Ok? Entonces, cuando la librería DLL o su réplica que está cargada en memoria se carga en la memoria del proceso, el proceso automáticamente lo que hace es ejecutar esta función sin consultar a nada, sin permiso a nada, es automático. Entonces, si nuestro código malicioso es parte de esta función, básicamente lo que vamos a tener es una ejecución de código por inyección de librerías DLL. Así se llama, digamos, el ataque. ¿Ok? Luego se ejecuta el DLL main, ¿ok? Esta parte de nuestro DLL que básicamente se va a ejecutar automáticamente al ser cargado. Y la función de inicialización que toda DLL tiene, esa es la función DLL main. Y Windows invoca automáticamente al cargarlo. Esto nos va a retornar un artefacto que se le denomina el handle, ¿ok? Que básicamente es el identificador numérico del recurso que SDL está poniendo a disposición. Y luego acá digamos que hay un ejemplo de qué es un handle, si desean ustedes profundizar. Y hay una pregunta aquí que siempre acostumbro colocar en boxes las preguntas. Digamos, para ustedes, a ver, ayúdenme a razonar, ¿por qué Windows prefiere las DLLs en lugar de que cada programa tenga su propia copia del código que necesita? Creo que he explicado eso. Es lo único que he explicado, creo. O sea, ¿por qué Windows utilizaría esta tecnología de DLLs?
Correcto, es eficiencia, ¿no? Aquí está en la respuesta, ¿no? Eficiencia de memoria. Si 10 programas usan el mismo DLL, con DLLs hay una sola copia en la RAM y cada programa, si tuviera, digamos, su propia copia, habrían una escala ahí, ¿no? Bien. ¿Qué es el DLL injection? Que es el análisis estático que vamos a hacer, ¿no? El DLL injection o inyección de librerías DLL es una técnica que fuerza a un proceso que es legítimo, ¿ok? ¿Qué ha pasado acá? Un segundo. Se ha perdido conexión con la red. Ya. No, es mi cable acá que estoy... Ok. Ok. Ya estamos de vuelta. Retornar. Sí, se me dio la red, ¿no? Ah, pero ese es un problema ya más grande de afuera. Bien, vamos a continuar. Ya estamos, ya estoy de vuelta aquí. Ok, no hay nadie en espera. No. Bien, ¿qué es una inyección de DLL, no? Es una técnica que fuerza un proceso legítimo, como puede ser el bloc de notas, la calculadora, Chrome, etcétera, va a cargar una DLL con código malicioso en su espacio de memoria. Y el objetivo de hacer este DLL injection es que el proceso, que es legítimo, que seguramente hasta puede tener o haber sido ejecutado por algún superusuario quizás, pero va a ejecutar esta DLL. Primero la va a cargar en su memoria y luego va, al momento de cargarse, con la definición que hemos hecho acá arriba, el hecho de que puede ejecutar el DLL main de forma automática, el hecho de cargar de inyectar una DLL a un proceso va a hacer que ese proceso ejecute la función DLL main. Y si en el DLL main el atacante ha colocado código malicioso, va a ejecutar justamente ese código con los privilegios, con todo el contexto de seguridad que el proceso ha heredado. Si un usuario, por ejemplo, un superusuario, abre el bloc de notas, ¿ok? Y lo deja ahí, y luego viene el atacante, por algún motivo ya tiene control de la máquina, ¿ok? Pero necesita hacer escalación de privilegios, ¿ok? Entonces, la aplicación, que en este caso, en este ejemplo yo he mencionado el bloc de notas, ya está corriendo bajo el contexto de un superadministrador, ¿ok? Si el atacante consigue inyectar la DLL en ese proceso, el código que está en esa función DLL main, de esa librería DLL, va a ser ejecutado en el contexto de privilegios que hereda el proceso del usuario que lo ejecutó. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso es, digamos, peligroso este vector de ataque. Si por algún motivo no estamos viendo el pasado, ¿no? En un punto va a suceder que nuestro adversario, el atacante, tiene acceso a un servidor, workstation, lo que sea, y el administrador o un usuario con privilegios en ese ordenador o servidor está ejecutando un proceso que es susceptible a inyecciones DLL, entonces ahí tenemos un grave problema. Entonces los adversarios lo que hacen es investigar procesos, qué procesos son susceptibles a inyecciones DLL, y luego crean DLLs con código malicioso y obviamente el nombre lo cambian en funcionalidades conocidas, user32, kernel, etcétera, ¿ok? Entonces le ponen nombres, digamos, que el sistema operativo va a cargar automáticamente, ¿ok? Entonces ahí está, digamos, la peligrosidad del problema. El audio dice ser forzado. El acceso.
Ok, gracias por avisarme. Mil disculpas, el audio estaba desactivado. Ok, ahora vamos a explicar un poco de qué se trata este flujo. Antes de ello, una pregunta, ¿no? Si el atacante, les hago una pregunta cuya respuesta está aquí. Si el atacante pone el código malicioso en la función DLL main, ¿no? Que ya expliqué de qué se trata, necesita, digamos, entre comillas, convencer a ese proceso notepad.exe de que ese proceso notepad llame a algo explícitamente. Y si es así, ¿por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hora es? Las 8:20. Estamos con sueño ya. A ver. Básicamente, el DLL main se va a ejecutar de manera automática cuando se cargue ese DLL en el proceso. ¿Ok? Notepad.exe, nuestro blog de notas, no va a hacer nada, no va a llamar nada. Una vez que, digamos, esto es para entender el funcionamiento nuevamente. Cuando se carga un DLL que ya está ejecutándose en memoria RAM, se carga en la memoria, en el espacio de memoria asignado a un proceso, el proceso ya tiene control sobre la ejecución de ese DLL, ¿no? Y entonces acá la pregunta dice, si el atacante coloca código malicioso en ese DLL, ¿se necesita hacer algo para que Notepad o el proceso ejecute ese código malicioso? No, de forma automática, en el mismo cargado del DLL, justamente el proceso va a ejecutar esta función principal del DLL, que es el DLL main. ¿Okay? Y el flujo tiene que ver con estos pasos. Primero se encuentra el process ID. Acá está, process ID por nombre. Es decir, si nuestra aplicación, nuestro proceso es el notepad.exe, vamos a crear una función que busque el identificador del proceso de este notepad.exe. Básicamente busca el PID del proceso víctima. Luego, en OpenProcess, que es el siguiente paso en la secuencia de este malware, lo que hace es obtener un handle. ¿Ok? Y un handle básicamente es la dirección lógica de cómo acceder a recursos que ese DLL justamente proporciona. ¿Okay? Luego hay una función que lo que hace es calcular cuánto de espacio en memoria RAM, reservar la RAM extra, ¿okay? Dentro del espacio de memoria de ese proceso víctima. O sea, el proceso víctima ya tiene un espacio de memoria reservado en la RAM. De ese espacio, un espacio pequeño lo van a reservar para la ejecución del DLL. ¿Okay? Ese es el siguiente paso que se hace. ¿Okay? Esos son pasos típicos. Obviamente en la sofisticación y evolución de este ataque de DLL injection hay divergencias en las técnicas, ¿okay? Pero más o menos este es el esqueleto típico. Luego en el paso 4 se escribe, ya que se ha asignado, se ha calculado cuánto de memoria RAM se necesita, el atacante procede a programar, ¿no?, la escritura de ese código DLL en la memoria. ¿Okay? Escribe en esa dirección la ruta del DLL como string, como por ejemplo de esta manera, de tal manera que al tener ya la ruta, es decir, no escribe el código del DLL en sí, sino una referencia a donde está ubicado, ¿okay? La imagen de ese DLL. Esto se le llama imagen, por si acaso. ¿Okay? Disculpe. Ya, entonces va a escribir, ok, entonces la secuencia es: reservo espacio para el DLL y ahora voy a decirle al proceso dónde es que está ese DLL para que lo ejecute. ¿Ok? Y como último paso se crea un thread de ejecución remota que básicamente es crear un hilo dentro del proceso víctima que va a ejecutar todo ese DLL mediante el API Load Library. ¿Ok? Y básicamente es en remoto porque el hilo corre a un proceso distinto al que lo creó, no es el mismo proceso notepad.exe. Entonces, eso es la secuencia, digamos, el flujo con lo que funcionaría un malware en el proceso de inyección de DLL. Se reserva el espacio en memoria, se inyecta haciendo referencia a dónde está la imagen, y luego el proceso víctima lo que hace es cargar ese DLL y ejecutar el main DLL.
Bien, ahora vamos un poquito a acelerar para no hacer tan largo esto. Ok, luego esta parte, artefactos, bueno, voy a pasar, ok, variante, este ejercicio drop también, esta parte lo voy a pasar y vamos a ir a el análisis estático, ok, que es un poco entrar en el juego de este ejercicio. Nosotros aquí, en el CTF, un segundo, no, ¿dónde está? Se me corrió. Acá está. Ok, acá en este CTF lo que vamos a hacer es, ok, estoy en mi workstation, ¿no? Ya sé, pasando un poco ya en el dominio del ejercicio. Estoy en mi workstation, sé que detrás hay un file server con el puerto 80 abierto. Entonces lo primero que voy a hacer, esto es un poquito acortar la intuición del ejercicio, ok, pero como solamente tengo un servidor de archivos detrás, voy a explorarlo para ver qué hay. Y el archivo, el servidor detrás está en Network Infrastructure, en File Server, aquí está la dirección IP, ¿cierto? Bien, entonces lo único que voy a hacer es ingresar esa dirección IP en un browser, 192.168.200.200. Ok, entonces voy a obtener que, digamos, está configurado ese servidor, parte del ejercicio, ok, para descargar este comprimido, ok, lo estamos descargando. Voy a abrir el downloads y lo vamos a descomprimir, ok, acá está, bien, ya está. Ok, entonces el ejercicio hasta ahora es muy, digamos, atípico, pues, ¿no? Este escenario no lo vamos a encontrar, pero a partir de aquí ya vamos a analizar un poco este ejecutable. Ahora, el objetivo del ejercicio es hacer un análisis estático de este ejecutable. Es decir, al momento de crear este ejecutable, que es parte de una inyección DLL, ha sido compilado y encodeado, así se diría, encoding, con ciertos, digamos, métodos, ¿ok? Y se ha creado el binario, los unos y ceros. Ok, entonces una forma de hacer análisis estático de este malware es revisando, digamos, el código binario, ver si es que ha sido codificado con un método de codificación que sea conocido y que podamos extraer instrucciones. Entonces, en este caso, para analizar en específico este binario, el .exe, lo que vamos a hacer es cargar una ventana de PowerShell, ¿ok? Vamos a cargar una ventana de PowerShell y vamos a trabajar con ella. PowerShell es un terminal con bastantes funcionalidades, es un terminal de Windows, y aquí básicamente vamos a ingresar a la carpeta Downloads simplemente para estar, imagino que si ustedes lo han descargado igual que yo, este .zip está en Downloads y obviamente los archivos que se han extraído. Ok, aquí tengo justamente estos archivos, ya está. Entonces acá me voy a ir un poco al ejercicio. Ok, más abajo, ok, está aquí. Bien, entonces, a ver, análisis estático, ¿no? Este es el primer paso ante cualquier binario desconocido, ¿okay? Que es el caso que tenemos, ¿no? El ejercicio, vamos a poner esto aquí, el ejercicio nos ha dado, digamos, un .exe y nos ha pedido, nosotros más o menos sabiendo cómo funciona este DLL injection, sabemos que algún proceso va a cargar este ejecutable, ¿ok? Y va a ejecutar un DLL, pero todavía no sabemos qué, porque, o sea, no nos está dando un archivo DLL, nos está dando un .exe, ¿no? Que si nosotros ejecutamos con doble clic o con un enter, nos va a mostrar un pop-up azul, el Smart Screen,
y yo le doy vamos a darle en run y no va a pasar nada. Bueno, se va a cargar una ventana de comandos, ¿no? Y va a estar ahí un rato y luego va a desaparecer porque el proceso se va. Ahí está, dice DLL injection. No he podido encontrar el identificador de proceso, se ve pequeñito, pero bueno, dice cannot find PID by name. Ok, le damos ok acá y cerró. Ok, entonces así es como está funcionando este ejecutable. No sé qué es lo que hace este ejecutable. En la descripción, si me voy acá, me dice existe un archivo malicioso que realiza una inyección DLL. Encuentre cuál es el proceso para esa inyección DLL y cuál es la URL de la cual se descarga el DLL que se va a inyectar. Entonces aquí nos queda prácticamente analizar un poco más este .exe, porque lo estoy ejecutando y no pasa nada, ¿no? Y tampoco tengo acceso al código, cómo se ha compilado este ejecutable. Entonces lo que voy a hacer simplemente es cargar el binario en una variable y bueno, cabe resaltar que lo que voy a mostrar a continuación, digamos, es un proceso bastante iterativo, ¿ok? Como no tengo el solucionario de estos ejercicios, he tenido que pasar un buen tiempo intentando interpretar. Entonces, sucede lo siguiente. Antes de ejecutar el binario sospechoso, ustedes inspeccionan el contenido, debemos inspeccionar el contenido estático, ¿no? De este .exe. Un ejecutable en Windows es justamente este ejecutable, el .exe. Portable Executable, así se llama PE. Contiene dos tipos de datos entremezclados. El código que es compilado, ¿ok? Que vendrían a ser bytes de instrucciones máquina, ¿ok? Que nosotros no vamos a poder leerlos, no son human readable. Y luego tenemos también datos literales de texto, ¿ok? Entremezclados con el código compilado. Entre estos dos se mezclan, ¿ok? Entonces este .exe va a tener bytes que no vamos a poder leer y cadena de caracteres que sí vamos a poder interpretar, ¿ok? Que básicamente son textos literales. Pueden ser URLs, rutas de archivos, ¿no? Los path names, path files, mensajes de error, nombres de funciones, ¿ok? Esto va a estar almacenado típicamente en dos códigos. Puede ser ASCII o puede ser UTF-16. Sin cifrar, lo que es peor, ¿no? A menos que el autor los haya ofuscado explícitamente, lo cual no es el ámbito de este ejercicio. Este ejercicio es para ser solucionado, entonces no vamos a esperar ofuscación. Entonces, más o menos, investigando un poco, he llegado a la conclusión de que un .exe tiene dos tipos de datos en su binario, ¿ok? Por ahí es que tenemos que ir, porque el ejercicio me pide analizar el .exe y yo tengo que entrar en mentalidad de capture the flag, ¿no? CTF, que todo es posible en esos ejercicios. Entonces, tengo que analizar este binario considerando dos cosas, que voy a encontrar código compilado en forma de bytes y código, digamos, en forma de texto literal, ¿ok? Y aquí quizás esté la respuesta a lo que estoy necesitando en el desafío, que es el proceso target, quién es mi proceso objetivo y cuál es la URL de donde la ejecución de este .exe lo que hace es, ya digamos, spoiler alert, por así decirlo. Este ejecutable lo que hace es comunicarse con una URL externa para hacer la descarga de un archivo DLL malicioso y luego aprovechar que el bloc de notas esté abierto para inyectárselo al bloc de notas. Es lo que hace este .exe, ¿ok? Pero obviamente esto no lo sabemos a primeras. ¿Cómo es que estamos en esto de solucionar el problema y tenemos que analizar estáticamente este archivo? Y para ello justamente vamos a hacer la revisión de los strings, de las cadenas de este archivo. Ya que esta tablita, digamos, presenta herramientas por plataforma o sistema operativo para revisar los strings a un ejecutable. Y aquí está justamente el comando, ¿ok? El que vamos a utilizar nosotros no es ninguno de ellos, porque es una distribución diferente en base a PowerShell.
y es básicamente porque no podemos, en estos laboratorios, como son máquinas virtuales estáticas, no tienen acceso a internet y todo ello, entonces no podemos descargar nada, no podemos descargar Ghidra, por ejemplo. Ghidra es un software de análisis de malware muy adecuado para hacer análisis dinámicos, estáticos de ejecutables. Bien, entonces acá en la solución vamos a primero ver el primer comando. Voy a mostrar, aquí está mi PowerShell. Vamos a colocarlo de esta manera. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una variable bytes, porque esta es la variable que va a tomar todo el binario, todo ese punto .exe, y voy a ejecutar este comando que voy a proceder a escribir. Hay clases en PowerShell de funciones, ¿ok? Y una de ellas es la clase System, que tiene funcionalidades en input y output, ¿ok? Esta es otra clase o una subclase. Una clase básicamente es toda una librería con funciones, ¿ok? System es en este caso nuestra clase madre, y luego la subclase estamos entrando en input y output, y dentro de input y output hay una función que es de ámbito de file, de archivo, y a esta función le vamos a invocar con estos dos puntos, así es en PowerShell, esa es la sintaxis en PowerShell, el read all bytes, ok, y aquí le vamos a especificar la ruta, y para especificar la ruta ahí sí puedo utilizar tabulación para autocompletar, ok. Entonces vamos a ir a users, tab, users, otro tab, downloads, tab, y qué más hay acá, al delay injection, ¿no? Ahí está, ese es, no, ese, el anterior, ahí está, el punto .exe, ok. Ya, entonces cierro el paréntesis, ¿no? Nuevamente, a ver, ¿se puede agrandar esto? Acá está, ok. Entonces lo que estoy haciendo acá es definir una variable a la cual voy a igualar a ¿qué? Todo esto prácticamente es una función, ¿no? Es un f de x. ¿Quién es mi x? Es esto de aquí, ok. Entonces este f de x está tomando este archivo y está leyéndolo. Eso es lo que significa. Está bien claro, ¿no? Enter. Enter para ejecutar. Entonces ese binario ya está en bytes, ok. Ahora vamos a interpretar bytes, y aquí está el siguiente paso, que vamos a coger bytes y le vamos a hacer un g de x también, ¿no? Pueden ver aquí que este es mi g ahora, ¿no? Y el argumento es bytes. Entonces hay que entender qué es lo que hace esto. Básicamente estoy tomando la misma clase de funciones, esta vez para texto, donde hay una función que es encoding, y esto estoy básicamente asumiendo, ya aquí es un poco de asumir cosas, estoy asumiendo que este binario ha sido codificado con base ASCII. ¿Pero qué parte? Nuevamente, yo cuando les dije vamos a analizar este binario y vamos a encontrar dos tipos de datos: el dato compilado, que vendrían a ser bytes que no podemos leer, y vamos también a encontrar datos literales de texto, URLs, ¿no? Todo esto de aquí, ¿ok? Entonces esta parte es la que justamente vamos a decodificar con ASCII, ¿ok? Entonces justamente vamos a tomar vamos a inventar una variable que vendría a ser ASCII, ¿ok? Igual, abrimos corchete para invocar a la clase System, del cual vamos a invocar la subclase Text, y del cual vamos a invocar la función encoding. Vamos a cerrar, vamos a invocar dos puntos porque vamos a utilizar ASCII.getString, abro paréntesis, ¿no? Porque es mi función y el argumento vendría a ser por bytes, ok. Al ejecutar no va a aparecer nada porque simplemente he definido una variable y esta variable está igualada a una función, ¿cierto? Ok, ¿qué ha hecho esta función? Obtener la codificación ASCII de bytes, o sea, de ese binario está interpretando en modo ASCII. Ya está guardado aquí en esta variable. Ahora vamos a buscar dentro de esa variable vamos a buscar patrones de caracteres, ok. Clear. Ok, nuevamente voy a hacerlo para tener todo aquí, bytes aquí y luego ASCII aquí, ok, ya está. Ahora vamos a printear. A ver, no me acuerdo muy bien el comando, vamos a ponerlo aquí, ya está.
Bien, vendría a ser toda esta línea de aquí, en el cual nosotros estamos diciendo lo siguiente. El contenido de ASCII, aquí, con un paréntesis también, paréntesis. El contenido de ASCII, que puede ser bytes con texto, ¿ok? Vamos a hacer un split. Y el split es definido por este carácter. Y este carácter en un binario .exe lo que hace es demarcar fin de línea. ¿Ok? Entonces básicamente lo que estoy diciendo acá, todo ese código que está en ASCII, vamos a separarlo por línea. ¿Ok? Estoy haciendo ese split. Y en paralelo, por eso este operador es un OR, en paralelo vamos a buscar con este comando whereObject, así se llama en PowerShell, vamos a buscar esta función. A ver, vamos a... Déjenme acordarme. Ya sé qué voy a hacer. Aquí. ¿Dónde estás? Acá. Ok. Y aquí esto lo voy a poner más largo horizontal. Bien. whereObject. Y aquí vamos a invocar a nuestra variable .length -gt5 espacio select string. Ok, aquí estamos seleccionando caracteres por un patrón. Ok, y el patrón básicamente es que contenga .exe, que contenga, a ver, el punto es tengo que ponerlo de esta manera, en paralelo que contenga .dll quizás, y en paralelo que contenga http. Ok, yo creo que ahí acabó. Ahí está. Entonces, explicación de lo que he hecho en esta última línea. Básicamente he tomado esa variable ASCII que contiene el binario ya decodificado con ASCII. Ok, entonces esta variable lo que tiene es una combinación de bytes con texto, solo que el texto ya está en reversa, ya es legible, ¿ok? Pero está en esta variable aún. Ahora, en esta variable lo que estamos haciendo en esta última línea es básicamente dividirla línea por línea con esta parte de la sintaxis. Y luego acá lo que estamos haciendo es escoger un objeto, o mejor dicho, ubicar un objeto que tenga cierta longitud, ¿ok? Que tenga más de greater than, así significa esto, de 5 caracteres, ¿ok? Y luego esta parte de acá, nótese que entre comando y comando hay estas barras verticales que vendrían a ser operaciones en paralelo. Y aquí el último es select string, que básicamente a todo este ASCII le voy a buscar estos patrones de texto. Esto es lo que significa esa línea, ¿ok? Entonces ha encontrado estos patrones de texto. Miren, ha encontrado esta ruta C Windows temp message DLL. Ha encontrado este comando con PowerShell. Invoca PowerShell y luego hay la especificación de un comando. Ya. ¿Alguien sabe qué es este comando? ¿Para qué sirve curl? Curl es un comando básicamente que lo que hace es hacer peticiones HTTP, ¿ok? Entonces está apuntando aquí con una bandera "-o" por el output, ¿ok? Está especificando cuál es la ruta output, básicamente, y acá esta dirección es una dirección aparentemente de un servidor que tiene el puerto 8080 abierto y cuyo... acá está el DLL, ¿se acuerdan? En el desafío decía, existe un archivo malicioso que realiza una inyección DLL. Encuentre qué proceso es el objetivo de esa inyección DLL y encuentre también cuál es la URL, ¿ok? ¿Cuál es la URL de la cual se descarga esa librería inyectante o, bueno, de injecting, el DLL que se va a inyectar, ¿no? ¿Ok? Entonces ya aquí tengo ciertas pistas del
del comportamiento del malware. Exacto, ya prácticamente está. Entonces acá tengo mi URL del cual se va a descargar este DLL. Entonces ya más o menos da para decir un poco la dinámica de este binario, el .exe que hemos visto. Lo que hace al ejecutarse es, y acá está un poquito en desorden, no da para entender la lógica. Ojo, nuevamente lo que estamos viendo no es la lógica de ejecución. ¿Se acuerdan que había una función que es el DLL main, no? No estamos viendo esa función. El DLL main es la función principal de todo DLL, que cuando se carga en la memoria de un proceso se autoejecuta. Y ahí viene la vulnerabilidad, ¿no? Que todo lo que esté dentro sea malicioso, se puede ejecutar también. Bien, pero lo que estamos aquí demostrando solamente es, digamos, el análisis estático de ese binario. Y hemos encontrado que en ese binario no solamente hay bytes, sino que también se le denomina hardcoding, es decir, que está escrito así en texto plano. Estas direcciones, estas librerías, etcétera, están hardcodeadas, ¿ok? Entonces el atacante probablemente ha utilizado un binario que era legítimo y le ha añadido una lógica extra, que aquí está, digamos, parte de ese binario, pero en texto, ¿ok? Y luego ha sido codificada en ASCII y todo para producir el binario en sí, ¿ok? Bien. Entonces, más o menos la lógica de ese binario es que va a ejecutar este comando PowerShell para enviar una solicitud a un servidor web, ¿ok? Y que esa solicitud es, bueno, es la descarga de este archivo, ¿ok? Acá está la dirección de la máquina, en este caso con resolución DNS obtendríamos cuál es la IP, ¿cierto? Acá está el puerto por el cual debe conectarse, ¿ok? 8080, HTTP. Va a haber un subdirectorio static y dentro está el DLL malicioso, ¿ok? Este es el DLL que, bueno, en este caso va a realizar la inyección, ¿ok? Luego acá hay otros strings en el mismo binario y podría deducirse que de repente el notepad.exe es el proceso target, ¿ok? Entonces al final nosotros vamos a tener acá una respuesta. No lo voy a poner porque luego todo se va a desactivar, ¿ok? Es decir, no me va a permitir ejecutar comandos o manipular, porque básicamente cuando yo coloco acá la respuesta correcta ya se desactiva el ejercicio. Entonces, pero básicamente ya tenemos todo para solucionar este problema, ¿no? Ahora, esa es la parte, digamos, básica de la solución, en la cual he mostrado 3 comandos en el que me han demostrado un análisis estático de ese archivo .exe y me ha dado, digamos, los artefactos, si quiero decir, para poder armar la respuesta y solucionar este desafío, este challenge, ¿ok? Pero normalmente lo que debería hacerse, ya fuera del ejercicio, ¿ok?, es obtener el DLL main, ¿ok? Y por tiempo aquí voy a pasar rápidamente a la solución 2, ¿ok?, donde aquí utilizaríamos el software Ghidra y que básicamente lo que hace es cargar el binario y obtener el código main, el código principal, como podemos ver acá, ¿ok? Entonces aquí ya este es un código hecho en C, ¿no? Entonces no necesitamos ser expertos ni siquiera en programación como para interpretar esto de manera fácil, ¿no? Y es más, bueno, ya hemos colocado comentarios, pero les estimulo a obviar los comentarios por mientras, ¿no? Tenemos una función principal que tiene ciertos argumentos, ¿no? Nuestros argumentos están acá. De momento no nos interesa, o sea, si queremos leer esta pieza de código bien rápido para entender lo que hace el malware, en todo caso no necesitamos grandes herramientas de lado, ¿ok? Solamente un poquito de deducción. A ver, tenemos el main que está siendo invocado, ¿ok? Estos son tipos de datos, bien, ¿ok? Vamos a ver si luego los necesitamos revisar, ¿no? Pero acá está una función que explícitamente me menciona que se tiene que descargar un DLL. Entonces normalmente seguro esta es una función, una clase que está programada que hace la descarga del DLL, ¿ok? Esta función va a estar fuera del main, por eso no la vemos acá descrito con precisión, no vemos la definición de esta función, ¿ok? Sino más bien es invocada dentro del main, dentro de la lógica del main, para hacer la descarga.
Y luego viene acá el paso 2. Digamos que este sería el primer paso, ¿no? La descarga del DLL que quiero inyectar. Y luego, como siguiente paso, es identificar el proceso sobre el cual quiero inyectar esa DLL. ¿Ok? Entonces, esta línea de acá ya me da, digamos, una idea de que está buscando el identificador numérico de ese proceso por el nombre. Y el nombre es notepad.s. Luego la sintaxis ya podemos hacernos un poco los locos y no entenderla en todo caso, pero hay una cierta deducción que podemos sacar a simple vista. ¿Ok? Esto es un ejercicio más que todo para los que no tienen experiencia con esta parte de programación, para no dejarlos de lado, ¿no? Para, mejor dicho, propagar este mensaje, que interpretar esto de aquí no es tan difícil, ¿ok? Entonces luego acá, una vez que se ha encontrado o identificado el proceso, lo que se hace es abrir el mismo. Entonces aquí en la parte de arriba nosotros hicimos un árbol, ¿no? Estamos acá, ¿no? Donde vimos cierta estructura de pasos que sigue un malware para inyectar DLLs, ¿ok? Y entonces acá ya lo estamos viendo dentro de la función main de ese. Esta main no es del DLL, por si acaso, es del ejecutable, ¿ok? No vayamos a confundir, porque el DLL tiene su propio DLL main. Nuevamente, por enésima vez, que cuando ese DLL es cargado en el proceso target, el proceso target, sin necesidad de verificación, ejecuta lo que esté en ese DLL main. Nuevamente, por eso, lo que esté dentro de ese DLL main, si es malicioso, al momento de hacer esa inyección, se ejecuta y ahí se produce toda la explotación de la vulnerabilidad de inyección de DLLs. ¿Ok? Entonces acá se abre el proceso y al abrirse se le especifica cuál es el handle. El handle nuevamente es el recurso del DLL que el proceso puede utilizar. ¿Ok? Si hay una función dentro del DLL que al proceso le interesa manipular, entonces cuando ese DLL es cargado en la memoria del proceso, aquel handle, aquel recurso, aquella función que se necesita usar, también tiene una dirección. Y esa dirección es la que luego el proceso ejecuta, busca o utiliza. ¿Ok? Y en este caso justamente hace el open process. ¿Ok? Abre el proceso. Y finalmente hace la inyección del DLL. Entonces acá hay un else. ¿Ok? Entra todo un ámbito y hace así. Si el handle existe, entonces dice, esto tiene que ver con permisos, ¿no? Aquí cannot open process y el DLL injection. ¿Ok? Aquí seguramente esta condición es negativa para nuestros intereses, pero luego acá en el else, que es el siguiente paso del if, digamos que nos indica que va a haber una inyección de DLL. Entonces aquí, bien rápido, para repasar, este main tiene 4 pasos importantes. Primero, descarga el DLL. Luego, encuentra el proceso al cual vamos a inyectar ese DLL. Luego lo abre y en su memoria inyecta los handles respectivos y hace la inyección de DLL. ¿Ok? Y esto de acá, este código, yo no lo he obtenido así nada más deduciéndolo, sino que he tenido que usar Ghidra. ¿Ok? Y Ghidra es toda una herramienta que permite hacer análisis estático y dinámico de ejecutables. Entonces ustedes en la solución han tenido, digamos, una solución bien, sin utilizar herramientas, ¿no? Más manual, de inspección manual, ¿ok? En el cual hemos verificado el contenido exacto del binario, bueno, no exacto, sino el patrón que le hemos dado que reconozca. Y por otro lado, digamos lo que obtendríamos con Ghidra, que vendría a ser esta función. ¿Ok? Entonces, bueno, ya llegamos a la parte final. Para cerrar nada más, vamos a colocar acá el flag para darle, a ver, ¿cuál es el flag? Dice flag notepad.exe y todo esto de aquí, a ver si me deja. Incorrecto, un segundo.
No, esto no es. Se ha copiado a otra dirección. https, no, p./attacker.example.com 2.8080 static message dll. Ahí está. ¿Ok? Entonces básicamente este es el CTF, este ejercicio. Bien. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias de verdad por haberme dejado practicar este ejercicio o la explicación con ustedes. Espero que hayan tenido alguna información nueva, aprendido algo nuevo. Con aprender algo nuevo cada día ya me doy por resuelto. Pero mejor es ganar dinero cada día, ¿no? Bueno, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Aparte de esta plataforma, ¿qué otra plataforma hay así como para practicar este tipo de ejercicios? Ya tenés a Hack the Box, por ejemplo, que es bien conocida mundialmente. Puedes hacer un Get Starters para individuals. Okay. Hay una cuenta libre, pero si procedes y te vuelves muy bueno, ¿no? Tú mismo vas a querer pagar para acceder a otros niveles. Porque eso es un feedback, ¿no? Es como que voy avanzando en niveles, significa que estoy adquiriendo nuevas habilidades, nuevos skills, adquiriendo nuevos conocimientos que me permiten concatenar y hacer cross-referencing entre ataques y conocimientos. Entonces se estimula uno y va aumentando el nivel, accediendo a ejercicios mucho más difíciles, que sí los hay, ¿no? Hack the Box es por excelencia la plataforma de CTFs más recomendable, escuchada, ¿no? Que en el cheat talking sale a referencia muy rápido, ¿no? ¿Ok? Hack the Box. Luego podemos ver, por ejemplo, Hack the Box similar. Por ejemplo, Try Hack Me. Me había olvidado de esa de ahí. Try Hack Me. Aquí está. Es otra. Ok, entonces todas son con cuentas, digamos, gratuitas al inicio, ¿cierto? Llegas a un nivel y ya depende de ti si inviertes más en otros escenarios más difíciles. Sí. Y bueno, yo para comentarles un poco, ¿no? Aquí en Inictel lo que yo estoy proponiendo ya más adelante es hacer implementación manual. Nosotros, bueno, yo y los estudiantes hacer implementación manual de Cyber Ranges. Es decir, ese ejercicio que les había hablado al inicio sobre cómo hice mi recolección de datos. Estoy aquí, ¿no? Ok. Ya, yo sé que de repente puede ser... ¿Quién no ha hecho? Bueno, un administrador de red sabe cómo configurar un controlador de dominio y todos los servidores adyacentes, ¿ok? Pero configurarlos para que sean susceptibles a vulnerabilidades siguiendo estas guías repositorio, perdón, ¿dónde está? El CTID, lo que les mostré, ¿no? El CTID GitHub Adversarial, siguiendo estas fuentes de información, eso es difícil y uno adquiere bastante habilidad en ver, digamos, configuraciones de red para estos servidores, detectar qué es lo que está seguro y disminuirle su seguridad para permitir justamente la ejecución de la vulnerabilidad. ¿Me entienden un poco eso? O sea, normalmente la red se construye, los administradores la configuran de tal manera que es segura, ¿no? Entonces obviamente cualquier atacante va a necesitar varios intentos hasta encontrar una vulnerabilidad, pero la va a encontrar al fin y al cabo, ¿no? En este ejercicio lo que voy a proponer en Inictel es básicamente construir estos servidores, configurarlos, mejor dicho, crear una base de datos fake, todo un servidor exchange que manda correos automáticos a sus usuarios, ¿no? Que genera data, ¿ok? Que vamos a tener una red, mini red organizacional, pero con servidores clave que son susceptibles a ataques, porque las bases de datos sufren exfiltración, los servidores web exchange sufren de los web shells. ¿Saben lo que son web shells? Cuando implantan cierto malware en el servidor exchange o cualquier servidor web que permite ejecutar código en remoto en ellos. ¿Okay? Entonces, el ejercicio es crear esta infraestructura target,
donde nos vamos a divertir, entre comillas, unos cuantos días replicando estos planes de emulación, ¿ok? Que pasa por interpretar estas instrucciones también. Por ejemplo, Initial Bridge. El escenario comienza con el acceso inicial, donde usuarios legítimos hacen clic en payloads ejecutables, y aquí están las técnicas que tenemos que revisar para entender de qué se trata esa técnica. ¿Ok? Entonces, ¿combinamos qué? Combinamos creación de una red Cyber Range y la configuración misma, leyendo estos repositorios de información. Al final vamos a crear el escenario para poder correr APTs. Tengo en vista realizar APT29, APT34, ¿ok? El Oil Rig y el Wizard Spider. Y también había uno más que estaba intentándolo hacer, es el Carbanak, ¿ok? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque seguramente más adelante vamos a lanzar ese curso que va a ser, todavía no tiene nombre, pero es una especie de híbrido entre construir cyber ranges y explotarlos, ¿ok? Y luego, no sé si conocen Caldera, Mitre. Caldera es una plataforma de emulación de adversarios. Bueno, acá está en código, pero es instalable en una máquina Linux, que básicamente nos permite todas estas técnicas que estamos viendo acá. Ok, vamos a ir a PT29, en el Emulation Plan. Ok, vamos a ir a el escenario 1, por ejemplo. Ok, acá está todos los pasos del ataque. Ok, por ejemplo, acceso inicial, recolección de data, el discovery, evasión de defensas, acciones de persistencia, credential access, exfiltración, movimiento lateral, colección. Imagínense, ¿no? De Mitre, ustedes han visto esta matriz. Obviamente rige esta matriz en lo que son las etapas, ¿no? Cada una de las columnas son las tácticas. También yo le llamo etapas, porque creo que el nombre es más adecuado. Son etapas en las cuales el atacante va a transitar en un ataque, ¿ok? Y cada una de estas etapas, bueno, Mitre lo llama tácticas, tiene sus técnicas que están acá descritas. Esta de aquí, esta de aquí. Y cada una de esas técnicas tiene subtécnicas, como pueden ver acá. Y cada una de ellas tiene repositorios de información, donde van a explicarnos qué es lo que es ese ataque, ¿ok? Dónde ha sido reportado ese ataque, qué actores. Y para mí una cosa bastante importante es las referencias que están debajo, porque una búsqueda adecuada de las referencias inclusive me puede llevar a dos cosas. No sé si están familiarizados con este término: prueba de concepto, los POCs. Los POCs son cuando un 0-day sale, por ejemplo, se reporta. Obviamente es una vulnerabilidad que no tiene parche, ¿no? Entonces hay un periodo de días en que los adversarios tienen la oportunidad de justamente generar el exploit y aprovechar la vulnerabilidad que no está parchada, ¿no? ¿Cómo se llega a generar ese exploit tan rápido? Porque al momento de publicar la vulnerabilidad, muchas veces se va a encontrar que el código para explotarla sin afectación se encuentra en GitHub, en GitLab, en la Deep Web, y se le llama prueba de concepto, código de prueba de concepto, o Proof of Concept, por eso POC. Entonces POC son esos primeras versiones de explotación de la vulnerabilidad, y con ello un adversario que es muy proeficiente en sus habilidades puede justamente fabricar el exploit, ¿ok? Y no son lobos solitarios, son grupos, ¿no? Y los ataques que yo investigo son grupos esponsoreados entre gobiernos. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, estos son unos ataques muy conocidos. Stuxnet, todo el mundo sabe de Stuxnet, ¿no? Prácticamente el ataque con el cual los APTs comenzaron. Y es, o sea, la lectura de Stuxnet es tan
apasionante. Se podría hacer una película de ciencia ficción tecnológica con esos detalles, porque estuvo 2 años escondida en la red de la plataforma ciberfísica que refinaba uranio en Irán. Entonces se infiltró por vector de ataque de phishing, aparentemente. Esas cosas no se saben, ¿no? O por USBs infectados, pero estuvo dentro. Y dentro el software, del cual hay repositorios en GitHub, nuevamente, Stuxnet. Ok, ustedes pueden ver acá. Si es que no es el código plantilla o template, es muy... Son forks, es decir, cojo el original, lo condiciono a mi customización, a mi personalización. ¿Ok? Entonces hay bastante de eso, como pueden ustedes ver. ¿Ok? Bastante relacionado con Stuxnet. Entonces, ¿qué sucede aquí? Stuxnet es interesante porque ya atacaba sistemas ciberfísicos, atacaba módulos de Siemens que controlaban las centrifugadoras que al momento de rotar separaban el uranio, digamos, pobre del uranio más enriquecido, el núcleo que era enriquecido. Entonces, al momento de hacer el mal funcionamiento de estas centrifugadoras, los científicos iraníes pensaban que justamente no llegaban, por alguna cosa de su metodología en el enriquecimiento del uranio, no llegaban a los niveles que querían, y así los tuvieron locos por 2 años. Eso es una forma de ralentizar su progreso en el desarrollo de la persecución tecnológica sobre el enriquecimiento de uranio en Irán, ¿okay? La carrera nuclear que tenía en Irán. Y así estuvo hasta que en el 2010 se descubrió, y como es un gusano que se propaga, automáticamente se descubrió que este gusano está implantado en muchas máquinas alrededor del mundo. ¿Okay? Y luego, posteriormente, ya hay muchos APTs que no han sido información liberada, pero estos de aquí, digamos, algo se conoce. ¿Okay? Black Energy, que es unas redes eléctricas de Ucrania, apagones masivos. Luego está cadena de suministro con Oldsmar, NotPetya, que es un ransomware asociado con WannaCry, ¿no? WannaCry, y la vulnerabilidad aquí en este caso es el Eternal Blue, que lo tengo por aquí. Eternal Blue. Yo enseño en la UNTELS un curso de ciberseguridad. Acá está. Y les he enseñado ahora último. Hemos analizado el código de Eternal Blue, está más abajo, pero justamente está aquí. Eternal Blue se le denomina por esa pantalla azul que aparece cuando nuestras máquinas de Windows entran en fallo de kernel, ¿no? Entonces, en el reinicio aparece una pantalla azul. ¿Qué sucede? Este fue el vector de ataque por el cual el ransomware WannaCry fue esparcido a nivel mundial. ¿Y qué sucede? Esta vulnerabilidad era parte de un pool, no solamente uno, era un conjunto muy grande de herramientas que la NSA, la National Security Agency de los Estados Unidos, tenía como herramientas para hacer ciberespionaje específico, ¿no? en personas específicas. Entonces, con esta vulnerabilidad simplemente ejecutaban el exploit y se conectaba una sesión en remoto con la máquina de la víctima. ¿Okay? Es una vulnerabilidad que la tenían en secreto, ya la habían descubierto, la tenían en secreto. Y luego, lo que se sabe más o menos, porque esto no es información confirmada, es que una persona interna de la NSA lo filtró a la Deep Web, y este grupo atacante Shadow Brokers, ¿okay? En 2017 la usó para esparcir ransomware WannaCry. ¿Okay? Y bueno, me estoy desviando un poco del tema, me gustan mucho estos temas. Bien, entonces, no sé, ¿qué más puedo comentarles? Les estaba comentando sobre estos APTs, ¿no? Entonces, hay bastantes APTs que surgen, ¿ok? Y de los cuales hay información disponible y información no disponible, lamentablemente. Entre la información disponible, justamente es este repositorio que les he mostrado, del cual vamos a guiarnos para hacer los laboratorios futuros que vamos a proponer al INICTEL. Entonces, dos cosas, o mejor dicho, una cosa es, el laboratorio va a consistir en construir una red y luego emular este ataque.
Dos cosas simples, básicamente. ¿Ok? Les voy pasando la voz porque de repente a alguno les despierta el interés un poco técnico de meter mano en realidad cuando es un ataque. Cuando uno va a unas clases de ciberseguridad, yo me he decepcionado mucho porque pagué bastante y no metí mano ni un malware, no analicé ningún código, ¿me entiendes? Entonces, bueno, de mi lado Initel va a proponer esto porque yo ya lo he hecho, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias, de verdad, por su atención. Estoy presto a escuchar dudas. Profesor Guillermo, muchas gracias por su tiempo. Oscar, gracias a ti y bueno, y gracias a la iniciativa que el doctor Bajuelo asumió para que tengamos esta oportunidad de práctica. Solo mencionarles, ya para cerrar, acá en Initel, en este laboratorio de ciberguerra, que es el único que hay en la región, que haya sido donado por el gobierno de Corea, con el servidor de alta performance que está acá disponible. Hay 40 microcomputadoras disponibles acá y 60 más en la Facultad de Ingeniería Electrónica, allá en el campus universitario. Pero hay otras instalaciones más, acá también hay un laboratorio de inteligencia artificial. También desde acá se hace control de cultivo, control remoto. Tenemos 3 valles del país donde desde acá se detectan calidad de agua, tierra, siembra, plaga, pronóstico de cosecha, palta, algodón y café. Esas experiencias que se desarrollan acá están disponibles para poder compartirlas si en alguna institución hay algún interés. Acá se capacita a todos los operadores de telecomunicaciones, de Claro, Movistar, todos pasan por acá hay unos laboratorios completos para tratamiento de fibra, instalaciones, racks de control, todas las herramientas imaginables ya se están haciendo chips. Entonces, este es el único laboratorio de radiaciones no ionizantes de Sudamérica, está acá. Si alguien desea visitar en cualquier momento, el Intel está a sus órdenes. No toca acuerdo. Ante todo, te agradezco Muchas gracias, tu tiempo, tus conocimientos. Era necesario tener este taller, que es un curso difícil porque se teoriza demasiado. Era imprescindible tener un taller. Ha sido muy claro. No, gracias. No hizo un solo malware, ¿no? Sería interesante hacer un proyecto, un programa, ya se puede ver más allá de lo que este tipo de malware de mostrar ahí una cantidad impresionante de ejercicios. Quizá de nuevo, ¿no? O sea, sí. Yo recibo siempre información de Chile, de una organización que dedica a eso, y lo que ellos han llegado a la conclusión en un congreso en el equipo de seguridad, sabes, que se ha realizado en California, de que los atacantes están más adelante que las empresas que generan, digamos, software para poder atacar. O sea, dicen que cada vez la brecha se va volviendo más grande. O sea más difícil va a ser en el futuro poder enfrentarnos. Y lo están diciendo los expertos, que son los expertos de seguridad de Estados Unidos. O sea, es muy difícil la velocidad con la que países van generando, no conoces esto, va más allá de la capacidad de respuesta que se está teniendo. Y es un gran problema, y eso se ha agravado, y les he comentado ahí, por el problema del uso de la inteligencia artificial. Sí, correcto. ¿Ah? La aceleración en recopilación de información, de conocimiento y la producción de artefactos maliciosos, esos dos ámbitos se han acelerado con inteligencia artificial. Hay más ataques sin malware inclusive, ¿no? El tema grave es que hay muchos países, como lo sabemos, Corea del Norte, que tienen grandes laboratorios dedicados únicamente a generar nuevos ataques. de ataque, que ya no van contra empresas, sino contra los países, gobiernos, infraestructura de gobiernos. Infraestructura de gobierno. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Quería enviar, si nos pide otra. Sí, con gusto. Bueno, yo estoy acá. Coordinamos. Vamos a coordinar. Para que nos
expliques otro tipo de, con otro tipo de digamos, de malware, ¿no? Ok. Pero está muy claro, Ok. interesante, Sí. ¿no? Muchas gracias, Oscar. Ok, muchas gracias a ustedes. Vamos a dar por cerrada por acá la llamada, ¿ok? Muchas gracias a los participantes. Bien, hasta luego. Chao.